Buenas tardes a todos y todas y a los televidentes. Con esta exposición del fotógrafo sevillano Francisco José López, que lleva por título Sinfonía de Abejorruco, con la colaboración del Ayuntamiento. Este fotógrafo sevillano nos despliega, mascarilla, nos muestra toda una serie de imágenes, creo que son partituras, realmente partituras, de una belleza increíble sobre este pájaro. Luego él nos expondrá un poco todo su trabajo, pero previamente habrá una intervención de José María García, que es profesor de instituto, rama de biología, introducción sobre el conocimiento de esta ave tropical bella, magnífica, desaparecida casi por completo de los vallados de nuestros caminos, lamentablemente. Y solamente decir que con esta exposición, con este acto, comienza la andadura, o mejor dicho, el vuelo de una nueva entidad social y cultural en nuestro pueblo, que tiene como fin, tiene la intención de fomentar, desarrollar una oferta cultural amplia en todas las artes, pintura, escultura, literatura, cine, música. Esa va a ser su vocación, la vocación del futuro Ateneo, que se cree a partir de todo un grupo de gente. Su objetivo, pero su objetivo, un objetivo que va a venir marcado indudablemente con la intención de esa gran oferta cultural, pero sin olvidar, por supuesto, de que también hay una serie de temas dentro de la agenda social que puede ser muy variada en cuanto a temas de nuestro paisaje, de temas sociales, como por ejemplo podría ser el agua, el territorio, etcétera, que marcarán también nuestra agenda cultural, a través de charlas, debates, coloquios, conferencias, etcétera. Deseamos poder conseguirlo, indudablemente, y ese es nuestro entusiasmo, con la ayuda y colaboración de todas las instituciones públicas que hayan aquí y de todas las entidades, pero en especial de la ciudadanía. Antes que nada, darle el agradecimiento a Manuel Lario, que ha tenido una impecable e imprescindible colaboración técnica, y sobre todo, pues bueno, lo que se trata es de comenzar un poco con toda esta serie de actividades de este futuro Ateneo en ciernes. Sin más dilación, pues yo le paso la palabra al profesor de instituto, José María, para que comience su intervención. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Pepe, por la introducción. Muchas gracias por invitarme también. Muchas gracias también a Francisco José por hacerme partícipe de esta magnífica exposición. Pepe, hay un peligro. Invitar a un profesor de instituto a hablar de biología, si el profesor de biología, es un peligro, porque te puede llevar toda la tarde aquí hablando. Yo voy a procurar no hacerlo, porque efectivamente, porque lo que se trata es de poner en valor esta iniciativa vuestra, el Pro Ateneo, que yo creo que es lo que es realmente importante para esta tarde. No es la charla, aparte de la exposición, evidentemente, que la exposición nos abre las puertas a un mundo cultural, como tú has dicho anteriormente, que creo que es lo verdaderamente importante. Aquí y esta tarde inauguramos el Pro Ateneo con esta magnífica exposición que, desde mi punto de vista, y biólogo como soy, pues me parece que ha sido un gran acierto, ¿no? Aparte de la belleza, he visto las fotos que Manolo me ha pasado, tiene una belleza excepcional que no hace sino reforzar la belleza del propio animal del que vamos a hablar propiamente. Pero yo, antes de nada, quería
decir que verá, el abejaruco, para cualquier niño de pueblo, como yo, que nací en este pueblo y me crié en este pueblo y asociado a la gente del campo, porque mi abuelo, del que habla muchas veces Antonio, y mi padre eran gente de campo. Entonces, mi vocación yo soy biólogo de vocación, y esa vocación me viene precisamente de mi infancia, del haber estado rodeado de gente de campo y de campo, porque yo vivía realmente en la carretera del Rocío, es decir, eran las últimas casas antes de ya llegar los viñedos. Por tanto, mi vocación probablemente me venga del contacto directo con el campo. Entonces, realmente el abejaruco, yo recuerdo los viajes al campo con mi abuelo y él me hablaba de los bichos y las plantas que veía con el conocimiento que tenía de campo, que era un conocimiento empírico absolutamente magistral, porque cuando yo llegué a la facultad sabía lo que me habían enseñado la gente de campo y luego tuve la posibilidad de reforzar mis conocimientos académicos y luego tuve la suerte también de participar en un proyecto en Doñana que me mostró digamos, el culmen de todo, que es cuando una persona se ha criado en el campo y además tiene los conocimientos técnicos necesarios para explicar la realidad natural que le rodea. Y estoy hablando de gente como Clarita, como Boiso, gente muy asociada al Parque Nacional de Doñana, que me enseñaron realmente a vivir, si cabe, todavía más la naturaleza y sobre todo me enseñaron a comprenderla mejor. Entonces, realmente, mi conocimiento del abejaruco está asociado a esta primera fase. El abejaruco para los niños del pueblo era el pájaro de colores que venía, que decían que comía abejas, pues es lo que me decía mi abuelo, ese come abejas, que realmente lo veíamos llegar, más que lo veíamos llegar, no lo veíamos llegar, lo escuchábamos llegar, ¿no? Porque realmente el abejaruco, como todos sabemos, cuando llegan en vuelos relativamente altos y se escuchan, no sé qué tiene ese órgano fonador, pero la verdad es que se escucha a kilómetros de distancia. O sea, nosotros percibimos el sonido de los abejarucos en grupo mucho antes de que lo veamos, ¿no? Y eso, pues la verdad que para un niño de mi edad pues era realmente sorprendente, ¿no? Porque uno estaba acostumbrado fundamentalmente a la vista. Por tanto, eso me parecía, era la imagen que yo tenía del abejaruco. Luego la estacionalidad, o sea, el abejaruco venía con los frutos de verano, venía con la sandía, con el melón, con la uva negra, con el damasco. Por tanto, era un animal asociado a la estacionalidad, pero una estacionalidad veraniega, muy en contra de los gansos, cuando venían, los gansos y los patos, que venían fundamentalmente en invierno. Por tanto, marcaba el inicio del verano, la primavera y el verano, que para los niños, evidentemente, era una época especial, ¿no? Luego, indiscutiblemente, de niño a uno le llama la atención los colores, indiscutiblemente. Cuando uno ve un jilguero, ve un ave magnífica, lleno de colores además muy llamativos. Pero cuando uno ve el abejaruco, o ve una carraca, o ve una oropéndola, está viendo un pájaro de colores, o un martín pescador, está viendo un pájaro de colores, pero no tiene esa gama cromática que tiene el abejaruco. El abejaruco es algo especial. El abejaruco realmente es como el arco iris, ¿no? Es una sinfonía, como tú muy bien, una sinfonía de colores, como tú muy bien has titulado, ¿no? Y eso se graba en la imagen de un niño y además pues es la imagen del pájaro de colores, y el abejaruco está asociado. Mucho más allá, porque los niños no tienen mucho más allá de esa percepción. Y sí, es cierto que lo veíamos pues volar muy rápidamente, hacer acrobacias, pero también hay otros pájaros que también hacen acrobacia, como por ejemplo el estornino, y no tenía la singularidad que tenía el abejaruco. Por tanto, el abejaruco y la belleza están absolutamente asociados. Pero además, mi abuelo, recuerdo yo, que me decía, y me van a perdonar los que me escuchan, porque en el fondo el hombre tiene ese instinto predatorio, y cuando uno es niño ese instinto es casi innato. Pues yo le preguntaba muchas veces a mi abuelo, bueno, ¿y eso se caza? ¿Eso se come? Y mi abuelo decía, no, para nada, eso es como la golondrina, eso es como el vencejo, eso no se toca. Y eso se queda grabado en la cabeza de los niños. Por tanto, cuando yo llegué a la facultad, yo tenía todo eso grabado, que son conocimientos adquiridos pues, de la gente de campo. Y a mí me sirvió muchísimo para situar al bicho, ¿no? Ya con la perspectiva de la facultad y con la perspectiva del contacto con gente, con compañeros ornitólogos, con gente que sabe muchísimo más que yo de pájaros, pues fui aprendiendo otras cosas, ¿no? Fui aprendiendo que, bueno, pues que el bicho, este bicho en cuestión, esta especie, pues tiene un nombre científico como todas las especies, concretamente es Meros apiaster, que viene a decir algo así como comedor de abejas, ¿no? Cosa que también me decía mi abuelo, se come las abejas de no sé qué, de los panales, ¿no?
Pero lo decía, curiosamente, con un respeto que yo no percibo hoy. Hoy se percibe desde una parte de la sociedad el abejaruco, como otras especies, se percibe como enfrentado al hombre. Es decir, el abejaruco es perjudicial para nosotros porque se come las abejas que fabrican nuestra miel. No era ese el discurso que yo percibía ni en mi padre, ni en mi abuelo, ni en mis vecinos. Era otro distinto. No había esa rivalidad entre uno u otro, sino más bien había, no sé, compenetración, había otra sensación diferente que para mí sería difícil de explicar, ¿no? Pero efectivamente, es decir, llega la época de facultad y entonces pues ya a partir de ahí le ponemos un nombre a la especie, le ponemos un nombre al bicho, a la planta, que nos hace y nos dicen, pues esto es de la familia tal, la familia cual, y nos lo encasillan, ¿no? Y eso es bueno, porque, verá, es bueno decirle, nombrar a las cosas por su nombre, incluso la clasificación la acerca todavía más. Decía Pepe en la introducción que estamos hablando de un ave tropical y curiosamente vive aquí, pero seguramente será tropical porque tiene rasgos de aves tropicales, como por ejemplo la cola, que, por cierto, en una de las fotos tuyas se ve maravillosamente. Sí. Esas plumas rectrices centrales, las plumas de timoneras que se llamaban antiguamente, las plumas de la cola, las centrales son más alargadas. Curioso, ¿no?, que eso es muy propio de muchas aves tropicales y indiscutiblemente el colorido, no cabe la menor duda que el colorido lo acerca más al trópico que a nuestras latitudes, ¿no? Y sin embargo aquí están, junto con otros pájaros también, como he dicho anteriormente, que son de colores y algunos de los cuales pertenecen a ese orden, es decir, a ese taxón que llaman los biólogos, los científicos, que los agrupa en torno a, verá, coraciformes viene a decir algo así como cuerpo de cuervo, porque en cierta manera, si uno lo mira en posición lateral, te da una cierta aire, y el pico y la forma del cuerpo te recuerda a un cuervo pequeño, que viene a decir más o menos eso, ¿no? Por tanto, eso está bien. Luego, pues efectivamente estamos hablando de una especie cuya envergadura, pues, es mediana. Estamos hablando que los adultos más grandes pueden tener una envergadura de punta de ala a punta de ala de 40 centímetros. Estamos hablando, los normales, estamos hablando de entre 20 y 30 de longitud. Y es un portento aerodinámico. O sea, el abejaruco está diseñado para volar, pero para volar muy bien, muy fuerte. De hecho, es un cazador aéreo. Por tanto, su diseño anatómico es una perfección de la evolución. Las plumas están diseñadas para ello. El pico, como tú bien dices, que es un pico fino y ligeramente curvo, está diseñado para coger insectos. Curiosamente, la dieta del abejaruco no es el 100% abejas. De hecho, si fuera el 100% abeja, probablemente no habría llegado hasta aquí, porque no hay abeja para todo. La mayoría de la dieta del abejaruco es insectívora. Entonces, puede ser una mariposa, un coleóptero, un escarabajo, sí, se puede comer cualquier insecto, una libélula, cualquier insecto. Y también en su dieta, pues, participan las abejas, ¿no? Curiosamente, otra de las curiosidades que yo aprendí de niño es, porque además, como cualquier niño, también hacíamos nuestras travesuras, ¿no? O sea, nos llamaba la atención, no conocía yo muchos pájaros que hicieran el nido en el suelo. En el suelo no, en los agujeros, que es distinto, porque en el suelo sí conocíamos muchos pájaros que hacían los nidos en el suelo, ¿no? Perdices, etcétera, ¿no? Muchísimos, alondras, cogojadas, muchos. Pero en hoyos, poco. Y tú has hecho la introducción, ya no vemos los abejarucos en nuestros vallados. Ha pronunciado la palabra vallado, claro, porque el abejaruco estaba asociado a los vallados, es decir, a los cortes en los caminos, a los taludes. Si ese talud estaba en torno a un curso fluvial, a un arroyo, pues ahí había abejaruco. Si era en torno a un camino, pues ahí había abejaruco. Donde había un talud, en torno a una cantera, pues ahí había abejaruco. Porque el abejaruco hace los nidos, efectivamente, en
tierra, en taludes, en hoyos que excavan ellos. De hecho, he leído algunas curiosidades, por ejemplo, que una pareja, cuando está fabricando uno de esos hoyos, uno de esos túneles para poner el nido, que algunos alcanzan hasta longitudes de 2 metros, imaginar 2 metros con un pico tan fino, excavar un hoyo de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Pues esos son unos kilos de arena, de tierra, ¿no? Pues algunos pierden hasta 1 o 2 centímetros de longitud del pico en esa tarea, como curiosidad, ¿no? Es decir que, bueno, pues eso efectivamente es otra de las características que tiene la abejaruco. Y ahí, pues, el macho y la hembra, porque cuidan los dos la nidada a la par, incluso se emparejan durante mucho tiempo, pues ponen una nidada que puede tener 5 o 6 huevos absolutamente blancos y que ambos cuidan por igual, ¿no? Esa percepción, como dice Pepe, en nuestras latitudes, afortunadamente, bueno, en nuestro pueblo, afortunadamente, todavía quedan algunos sitios donde los abejarucos pueden anidar, pero lo normal es que nos lo encontremos ahora mismo en espacios abiertos. No es un pájaro que le guste los bosques, no solemos ver el abejaruco en torno a pinares, sino que lo vemos en torno a espacios abiertos generalmente, ¿vale? Y, por supuesto, a esos lugares sí los hay, ¿no? Por tanto, tiene esas características. Es diurno, normalmente. O sea, al pájaro se le ve funcionar de día y otra de las características de este ave, que no es generalizada, es que es gregario. Generalmente, es verdad que podemos ver algún que otro abejaruco en solitario, pero lo normal es que lo veamos en grupo, como mínimo en pareja, como digo. Normalmente es la pareja es la unidad fundamental. La pareja y los hijos y los familiares, los clanes, suelen ser los grupos más o menos dominantes. De hecho, migran así. Curioso porque cuando llegan, hemos dicho que estos pájaros no son ecuatoriales, no son tropicales, pero las migraciones se realizan entre Europa, estamos hablando del abejaruco europeo, entre Europa y el África subsahariana. Son muchos kilómetros. Pero lo curioso es que los clanes van y allí se mezclan con otros clanes, de forma que las parejas que vuelven a los lugares de origen, entendiendo por lugar de origen, véase por ejemplo al monte, vienen mezcladas. Generalmente se busca, eso favorece evidentemente el intercambio genético y eso es bueno, eso favorece la diversidad, pero es como curiosidad, es decir, que allí se buscan sus parejas de otros clanes que vienen de otros lugares de España, de Francia o del centro de Europa, que también los hay, ¿no? Por tanto, son también curiosos desde ese punto de vista, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando de una especie protegida, evidentemente no se puede cazar, ahí coincide también con la percepción que tenía, no sé cuál será la razón será que evidentemente pues está en peligro de extinción como otras muchas especies y está prohibido cazarla. No, pero realmente la percepción que tenemos todos y la realidad es que no es una especie cinegética, en un concepto, ¿no? Hoy, ¿cuáles son los principales peligros? Como digo, Pepe, me podía alargar mucho, pero no lo voy a hacer, voy a terminar ya. ¿Cuáles son los principales peligros? Pues verá, ese conflicto estúpido desde mi punto de vista, y lo digo con toda la crueldad de la palabra, entre el hombre y el abejaruco es absurdo. Es absurdo porque hay estudios muy serios, tanto de la Universidad de Extremadura como la Universidad de Murcia y otras, que demuestran fehacientemente, con cantidades, que no es cierto. No es cierto que el abejaruco sea un competidor tan peligroso para el apicultor. Es más, curiosamente, he leído algunas cuestiones relacionadas con que fundamentalmente el periodo en el que el abejaruco concentra la mayor captura de abejas está muy reducido a un mes y pico antes de la partida, con lo cual las medidas que se podrían poner para ello podrían ser medidas físicas que realmente no costarían mucho y no supondría realmente tampoco esa predación tan grande como se dice en algunos lugares, ¿no? Que realmente no lo es. Por tanto, pero sí realmente lo peor para el abejaruco hoy es indiscutiblemente que vaya desapareciendo su dieta.
insectos. Y eso, ahí sí que tenemos que poner la palabra insecticida. Es el peligro más grande. Es decir, en la medida que el agricultor moderno use cada vez mayor cantidad de insecticidas, supone una merma importante para los insectos y por tanto también para el abejaruco. Yo, para terminar, me gustaría hacer una reflexión al respecto, ¿no? Porque no puedo olvidar en estos momentos ni mi condición de profesor ni mi condición de político actual, ¿no? Almonte es un pueblo de migrantes naturales. O sea, aquí tenemos una población de especies que vienen desde el norte de Europa, que vienen del centro de África, y lo tenemos a lo largo de todo el año. Eso es algo magnífico, es decir, tener un lugar que ha sido escogido a lo largo de miles de años como ruta migratoria y como lugar de estancia estacional de cientos y cientos de especies, yo creo que es para estar orgulloso como persona, porque esos lugares que ha elegido la naturaleza los tiene quien lo tiene y no lo tiene quien no lo tiene. Entonces, a mí eso me parece un valor añadido fantástico. Desde el punto de vista, como biólogo, tendría que decir que un ave migrante que venga aquí para el verano o para el invierno ha encontrado aquí los recursos necesarios y el nicho y su hábitat ideal para sobrevivir aquí, cuando no hubiera sido capaz de hacerlo en los lugares de origen. Eso nos debe hacer reflexionar. Es decir, tenemos un valor, nuestra tierra desprende un valor natural, ha creado a lo largo de miles de años de evolución unos nichos ecológicos que son utilizados por las especies que han favorecido, evidentemente, lo que yo creo como biólogo que es el principal aporte, la principal riqueza, que es la diversidad natural. Eso me parece un valor increíble que nosotros tenemos la obligación de hacer. Pero antes de empezar, hablábamos de que tenemos en Almonte más de 50 nacionalidades. ¿Eso qué significa? Significa que a nivel de razas, la especie humana también ha elegido Almonte por lo que sea, por los recursos naturales, por el clima, por apetencia, por lo que sea, ha elegido Almonte como lugar de destino. Se dan las dos circunstancias. Es decir, hay especies naturales que han elegido Almonte como lugar de destino y también seres humanos, razas, que también han elegido, o nacionalidades, ni siquiera razas, nacionalidades, que han elegido Almonte como lugar de destino. Eso para mí es un valor también increíble, que deberíamos de potenciar, tanto uno como lo otro. Eso será un reto. Ese creo yo que será el reto para el futuro de los almonteños y almonteñas o de los seres humanos que vivamos en estas tierras. Preservar la diversidad, tanto ecológica, tanto específica como humana. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Francisco López. Soy el autor de la exposición fotográfica que hoy inauguramos. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento por acoger la exposición y prestar todos los medios necesarios para ello, y por supuesto también al Proateneo de Almonte por interesarse por la exposición. Y para mí es un orgullo, además, que sea el acto inicial de lo que será el futuro Ateneo de Almonte. Y máxime, bueno, pues por el breve recorrido que ahora expondré de mi singladura por el mundo de la fotografía, ¿no? Aunque veis aquí esta exposición con 120 fotografías y tal, yo soy un neófito en el mundo de la fotografía. Hay una lectura con estos tiempos que nos han tocado vivir con el COVID, y es que yo entro en el mundo de la fotografía por esta situación que estamos viviendo de encierro con el COVID y tal, ¿no? Yo
a primeros del año pasado estoy convaleciente de un accidente bastante reciente. Tuve el accidente en enero y cuando estoy aún convaleciente del accidente nos encierran se produce el confinamiento por el COVID, y ante esa situación pues yo decido que tengo que hacer algo para mantenernos activos, ¿no? Porque no podía trabajar por el tema del accidente y encima pues estábamos confinados, y entonces decido que voy a iniciar una actividad que siempre me había gustado pero que nunca había desarrollado, que era la fotografía, y el segundo día de confinamiento pues adquiero mi primera cámara fotográfica de un cierto nivel, ¿no? Y bueno, y ahí empiezo durante los meses de confinamiento pues a aprender fotografía, a hacer fotografía a todo lo que aparece por mi casa o a cualquier cosa que encuentro en la terraza o en la calle cuando bajo a hacer la compra, ¿no? Y otro aspecto importante que es el que nos trae esta situación que estamos viviendo es cuando nos abren por primera vez las puertas, que podemos salir de ese confinamiento duro que tuvimos en un inicio y empezamos a descubrir el mundo más cercano que tenemos a nuestras casas y que desconocemos, como es mi caso. Yo creo que eso le ha pasado a muchas de las personas que hemos padecido esto, que es que conocemos sitios muy lejanos y nos preocupamos mucho de ir a conocer otros continentes, otros países, otras ciudades, y desconocemos lo que tenemos alrededor y es maravilloso. Y entonces, como cuando nos abren por primera vez el confinamiento y nos limitan la salida a lo que es la provincia, pues nos lanzamos a descubrir la provincia y decimos, bueno, pues ¿qué hay en la provincia que yo pueda conocer, que yo me pueda mover, que yo pueda...? Entonces, pues yo con lo que había aprendido ya en todo ese tiempo, pues uno de los sitios que a pesar de mi edad no conocía, viviendo en la provincia de Sevilla, pues era la dehesa de abajo. La dehesa de abajo, que bueno, que forma parte de todo el entorno de Doñana y tal, ¿no? Y es un espacio tremendo, magnífico que hay, donde prácticamente la intervención humana no está, es muy pequeña, y la poca que hay ha dado soporte a la exposición, que es el cableado eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el inicio de esta exposición que hoy veis aquí, ¿no? Yo hago fotografía de todo lo que me surge, no me dedico exclusivamente a fotografía de la naturaleza, sino voy explorando. Y bueno, y en uno de esos paseos a la dehesa de abajo, que era un día nublado, vamos, no nublado de tormentoso, uno de estos días de nubes altas, que aparece el cielo encapotado, que bueno, que te parece que a lo mejor no es la mejor luz y tal. Y yo no conocía tampoco el colorido que tenía el abejaruco, pero bueno, pues con un buen teleobjetivo empiezo a hacer fotos. Y bueno, cuando regreso a casa y empiezo a revelar la foto, pues me encuentro primero el fondo blanco, que no es ese cielo azul que en principio buscamos, sino que me encuentro con el fondo blanco que hace que el color del pájaro resalte de una manera tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que yo lo desconocía, el colorido. Luego ya he estado leyendo y me he estado documentando mucho sobre el abejaruco y tal. He leído eso, ¿no? Que tiene toda la gama de colores en su plumaje. El único que creo que decían que no aparecía era el rojo, pero que lo tiene en el ojo, ¿no? Que tiene el ojo rojo, ¿no? Entonces,
el primer día que yo llego con esas fotografías hechas de la dehesa de abajo, me encuentro, pues, porque además son muy, o sea, que guardan mucha distancia con el ser humano. Yo más de 25 metros no me he podido acercar, o sea, menos de 25 metros no me he podido acercar a ello, pero encuentro una ubicación, algunas ubicaciones allí en la dehesa de abajo, donde lo veo que están en el periodo de cortejo, eso sería sobre marzo, abril, y veo que están, bueno, que allí hay mucho movimiento, hay mucho juego de vuelo hacia arriba, vuelo hacia abajo, llega uno, le ofrece, todo eso lo vas viendo con el teleobjetivo y vas viendo que le ofrece una mariposa, como tú dices, que allí todo lo que se veía eran insectos voladores, una libélula, una abeja, total que bueno, pues yo me posiciono, empiezo a hacer fotografía y cuando vuelvo a casa y ya empiezo a editar las fotos y a ver el resultado, la verdad que las primeras fotos que veo me impresionan por el aspecto pictórico que tiene la fotografía, ¿no? Tanto es así que esta exposición ha estado 15 días en Sevilla en un centro cívico y las personas que fueron a conocerla, entre ellas José, pues la impresión inicial es si es fotografía o es pintura. Hay mucha gente que incluso, aunque tú le digas, no, yo soy el autor que dice, pero esto es una pintura, esto no es una fotografía. Digo, no, pero ese es la imagen que produce el colorido del pájaro con el fondo. Entonces, bueno, pues yo ya viendo el primer resultado, que está sobre el tendido eléctrico, y viendo cómo las líneas se cruzan, bueno, pues, y todo ese juego de vuelos y de idas y venidas, se me ocurre que eso representa como una especie de pentagrama. Entonces, bueno, pues ya los demás días, los siguientes días, bueno, pues ahí hay bastantes días de trabajo, porque además se tenían que dar las condiciones climatológicas. O sea, a mí un día despejado ya no me servía para conseguir estas fotos. Ya tenía que ser, pues, a primera hora de la mañana. Si tú veías que el cielo estaba encapotado, salía para allá, para la dehesa de abajo, ¿no? Y entonces, pues, en vuelos prácticamente imposible de captarlo, lo podrías captar con sensores que se dispararan y tal, pero bueno, no era el caso. A mí me parecía mucho más interesante todo el juego que se producía allí en el tendido eléctrico, y que además con esas líneas pues hacían esa partitura que solo ellos son capaces de dibujar, ¿no? Ya de camino he aprendido mucho sobre el comportamiento, claro, porque las primeras fotos te cuesta mucho trabajo captarlo, porque si va volando hacia el cable que está, no sé si la hembra o era el macho el que estaba esperando a que le trajera, son muy curiosos porque están a lo mejor en pareja o hay cuatro, como hay una fotografía que gusta mucho, que hay cuatro alineados y se deja uno caer para el suelo y tú ya sabes que en menos de un minuto por ahí va a aparecer con un insecto, que además nunca viene muerto, lo sueltan para que la hembra lo coja, ¿no? Entonces lo coja en vuelo también. Hay por ahí una de las fotografías que se ve aparecer con una mariposa amarilla, después la mariposa amarilla se ve volando entre los dos, pensando que se ha liberado, y después aparece en otra fotografía que lo tiene el otro cogido, ¿no? En su juego de... Y bueno, pues nada, en toda esa escenografía que se va produciendo, pues yo intento ir captando hasta 120 fotos que tenéis aquí expuestas en tamaño, en pequeños formatos.
que la hemos colocado en un cable para representar ese cable del tendido eléctrico donde se han tomado la fotografía, y luego en un formato un poco mayor para que se vea bien el detalle. Bueno, pues hemos seleccionado 24, podríamos haber seleccionado mucho, ha costado trabajo porque todas nos parecen muy pictóricas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos ido diseñando. El nombre no tiene un sentido en cuanto a crear una sinfonía, sino la sinfonía que ellos crean, ¿no? También sucede que en el primer día de esta exposición que se hace en un centro cívico de Sevilla, bueno, pues aparece una chica que es soprano, y entonces había visto el título de la exposición, comienza a ver las fotografías y dicen, bueno, pues es que estas fotos lo que transmiten son formas musicales. Yo no soy un entendido no soy un entendido, no sé nada de música. Claro, entonces ella empieza a decir que, bueno, que la soprano Mónica Moon, que desgraciadamente hoy quería haber estado aquí, incluso habernos amenizado con canto y tal, pero desgraciadamente está padeciendo el COVID. Entonces ella pues nos transmite eso, de que cada uno de los cuadros es una forma, a ella le transmite una forma musical. Y por eso cuando veáis en la exposición que cada cuadro lleva el nombre de una forma musical: ópera, concertante, ballet, fuga, tocata, o sea. Y en cada una de esas, además, se explica por qué se ve explica el nombre de la forma musical. Si te detienes un poco a leerlo junto con la fotografía, pues captas ese entorno, lo que le ha dado un valor añadido a la fotografía para mí muy importante, ¿no? Y bueno, en líneas generales, de lo que se trata la exposición. Y bueno, pues, si me queréis preguntar algo o sencillamente que me parece magnífica, ¿no? Cuando la vi la primera vez, tengo un problema de voz grandísimo. Te voy a poner... que cuando la vi la primera vez, aquello me pareció, y vi el título, Sinfonía de Abe Haruko, digo, bueno, estos son partituras. Pues bueno, son como las líneas de un pentagrama, aunque no estén las 5 líneas del penta. Y realmente, bueno, has captado es una idea súper original, ¿no? Fantástica, genial, ¿no? Que demuestra una intuición, digamos, fotográfica magnífica, ¿no? Y sobre todo a la una un tiempo en el que las imágenes son fundamentales, ¿no? Si vivimos en un mundo de imágenes, y estas imágenes son verdaderamente magníficas por eso, ¿no? Porque se salen un poco de esa atonía así que hay en el mundo visual, ¿no? Sencillamente eso. Sí, aquí en la fotografía el protagonista absoluto es el Abe Haruko, porque es que no tiene nada que compita con su colorido. Al tener el fondo blanco, y resalta mucho más el valor pictórico quizás que el fotográfico, ¿no? Porque hay grandes fotografías de fotógrafos ornitológicos que se dedican a la fotografía de aves, que captan hasta el último detalle, del ave que están fotografiando, que están hechas muy cerca, con muchísima calidad, con mucha precisión y tal. Aquí no se ve tanto eso, sino el aspecto pictórico. Aquí no vas a ver tanto el detalle del pájaro, que incluso en algunos vas a ver que son 4 pinceladas, porque también hay que tener en cuenta, bueno, pues que a lo mejor el primer cable o la posición del cable está muy cerca, pero ya el siguiente Abe Haruko está pues retirado un par de metros, o está
lo cual ya desenfoca un poco lo desenfoca sobre la escena, pero no le resta ese valor pictórico que lo ves como, ahora lo veréis, que hay algunos que son 4 trazos, como lo hubiera hecho un pintor de acuarela, lo hubiera pintado. Entonces es un poco la fotografía que intenta asemejarse a la pintura, ¿no? Y a mí ese resultado me gustó mucho, me dio bastante, en fin. Es donde reside su gran valor, ¿no? También. Perdón. Que es ahí donde reside su gran valor también, el haberte dado cuenta de que en realidad esa fotografía tiene un valor pictórico inmenso, ¿no? Enorme, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho ese resultado, ¿no? Que yo algunas fotos las veía y decía, bueno, no tiene una precisión. En cuanto al movimiento, sí, ¿no? Porque están hechas con una velocidad de obturación muy alta para conseguir detener al pájaro en el aire completamente, que cada vez que había un vuelo ya lo esperabas expectante a que volviera, que sabías que iba a volver a ese sitio para empezar a disparar nada más que apareciera. Y claro, lo cogías de muchas formas y lo cogías completamente congelado en el aire, en sus relaciones. Pero era más eso, o sea, era más captar el conjunto que captar a lo mejor la precisión de cada detalle, ¿no? Que bueno, que es otro tipo de fotografía también muy, muy valiosa, ¿no? Pasamos a ver la exposición. Venga. Estupendo. Sobre, no sé, en total habrá unas 300 fotos. Un entendido eléctrico, que es muy difícil, se mueve a una velocidad y se encapotaba. Y veis, algunos pechos son verdes. Varía muchísimo el color, vamos, y además lo vais a ver en algunas zonas. No se sabe. Escribió un filósofo, hizo un artículo en el diario un paralelismo porque estaba leyendo la historia porque él dice que le sorprendió la exposición de las fotografías del siglo, sí, claro, cuando no existía un velaje parece que está haciendo claro, que es López y tal y cual, que tú lo ves en una fotografía. Dice, y esto es lo contrario, esto es la fotografía que quiere parecerse. Que de hecho mucha gente dice, bueno, pues es una foto de una pintura. Digo, no es una foto de una pintura. Cuando ya ha girado el cielo, una juega para que el fondo gane más luminosidad. Tiene los ligeros retoques de brillo, luminosidad, contraste que el único retoque que tiene esta fotografía es que yo estoy haciendo la foto, pero yo estoy abarcando un campo de... Entonces, para darle el efecto de partitura, hay una herramienta en el revelado digital que, hombre, salvo que le quiera dar un poquito de más contraste, más brillo, porque eso es normal en una foto. Esa alineación, bueno, que es básica, porque si no... Si yo pretendo ponerla, lo único que nos muestra, por ejemplo, esto es una acuarela, esto es 4 pinceladas de...
además que se nota porque depende de los días, unos son más blancos y otros un poquito más grisantes. Esta es la cola que tú comentabas que se observaba. Son pequeños y no la tienen esa En el diferencia. centro. Se parece un colibrí. En aves tropicales es muy común. Unos saludes grandes, Es en el instante, vamos. pero no... Es que un instante antes o después ya no te sale. Digo, Además, a mí me ha pasado lo que te digo, porque yo esta, que fui la primera que vi, yo de esta me enamoré. Luego, la de los cuatro es la más... Yo tengo mis preferidas, esa me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho, esa es mi debilidad. Esta también me gusta. Pero es espectacular. Cuando hay interacciones, ¿no? no, que el resultado es que si hubiera visto este resultado hubiera sido una de las 24 elegidas, porque la de los pajaritos pequeños... La que se ven los pajaritos. Cuando interacciones. Esas cuatro que están aquí es el día que más cerca de... La familia, ¿no? La familia. Una de las vacas que pasaba por allí, siempre, porque ya cogí la rutina de... Poco a poco ellos se asocian más. Sí, y ellos iban asociando. Se ve los detalles del plumaje mucho más definidos, sobre todo en la zona abajo. También ese era uno de los días más oscuros, que veis completamente verde, ¿no? Este resulta un colorido muy bonito, tiene ahí un agua marina en el pecho. Los ocres de ese también.